Muy buenos días, Ruby, Daita, Emily. Emily, vamos a dar inicio a la clase. Por favor, enciendan su cámara. Buenos días, profe. Buenos días. Como ya pudieron ver en el tema anterior, estábamos hablando de las teorías del origen de la vida. Otra teoría es la teoría de la evolución química. Continuando con el tema anterior, el texto nos indica que después de los experimentos de Pasteur, quedó claro que la vida no aparece de forma espontánea, pero seguía sin existir una teoría clara que explicara el posible origen de la vida. Esto fue así hasta que en 1924, cuando Oparin y Haldane, de forma independiente, propusieron un marco teórico en el que la vida tuvo que desarrollarse en la Tierra, gracias al cual ya podrían realizarse experimentos que aceptaran o refutaran la teoría. Tanto Oparin como Haldane propusieron la idea de que para conocer cómo se originó la vida en la Tierra deberían plantearse las condiciones que existían en la Tierra en ese momento, es decir, hace aproximadamente 3.500 millones de años. Estas condiciones eran totalmente diferentes a las que conocemos actualmente, ya que existía una atmósfera reductora, sin oxígeno libre o con muy poco oxígeno, altas temperaturas, grandes cantidades de descargas eléctricas en forma de rayos. Haldane fue el primero en hablar de un caldo primordial, haciendo referencia al océano que cubría gran parte de la Tierra en aquella época. En ese caldo aparecería una enorme cantidad de moléculas orgánicas formadas a partir de moléculas inorgánicas, simplemente desde la energía que se liberaba sobre la Tierra. Del mismo modo, Oparin propuso que las altas temperaturas, junto con la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas que ocurrían en la atmósfera debido a las tormentas, provocarían una reacción química de los compuestos inorgánicos que daría lugar a los compuestos orgánicos. Esto es lo que conocemos como la evolución química. Las grandes moléculas orgánicas que se formaron por evolución química debieron seguir evolucionando en moléculas más complejas hasta que se quedara rodeada por una membrana y fuera capaz de autorreplicarse y diera origen a la vida celular similar a lo que conocemos hoy en día. Por favor, Rubí, continúa. Las teorías propuestas por Oparin y Haldane no fueron totalmente aceptadas por la comunidad científica, en vista de que recordaban demasiado a la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, en 1953 se llevó a cabo un experimento que demostró la viabilidad de la teoría de la evolución química. Basándose en las teorías de Oparin y Haldane, el científico Stanley L. Miller ideó un experimento que simulara las condiciones terrestres de hace 3.500 años para comprobar si era posible la aparición de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Sigo leyendo. Sí, por favor. Para ello, Para ello, Miller mezcló en un recipiente cerrado los gases que supuestamente existían en la atmósfera primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Esta mezcla de gases fue sometida a temperaturas de 80 grados Celsius, y sobre ella se aplicaron descargas eléctricas durante una semana. Pasado este tiempo, se observó que, disueltos en agua, aparecían varios amoníacos, ami- aminoácidos, moléculas constituyentes de las proteínas. En experimentos posteriores se descubrió que también se podía obtener un uracilo y citosina, moléculas que forman parte del ADN y el ARN. Ok, gracias. Continúa, Daita. Gracias a estos experimentos, se concluyó que si las condiciones de la Tierra eran realmente las que se habían
reproducido, la síntesis de compuestos orgánicos a partir de elementos y compuestos inorgánicos sencillos era posible. Muchos científicos han rechazado esta teoría, puesto que es muy posible las condiciones en la Tierra primitiva no fueron las planteadas en el experimento de Miller. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo, ¿qué siglo es ese, profe? Disculpe. 20. Ya en el siglo XX se han realizado numerosos experimentos que han modificado las condiciones iniciales, como el experimento realizado por Joan Oro en 1960, en que a partir de cianuro de hidrógeno constituyente de las nubes interestelares y los núcleos de las cometas, obtuvo adenina, compuesto de gran importancia en el ADN. Aún existen muchos interrogantes sobre las condiciones de la Tierra hace miles de millones de años, pero sí sabemos con seguridad que pueden existir una evolución química que forme moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, y esto es uno de los posibles orígenes de la vida en nuestro planeta. Ok, Una vez que se hubiera formado las moléculas orgánicas, estas deberían quedar rodeadas por una membrana que la aislara del medio externo y deberían ser capaces de autorreplicarse, pero ¿cómo puede ocurrir esto? ok, gracias, Aita. Como pueden ver, el texto nos indica cómo sucedió el aislamiento entre un medio externo y uno interno. El aislamiento del medio externo proporciona cierta protección frente a los efectos adversos del entorno, y esto permite que en el medio interno se mantengan concentraciones elevadas de componentes que de otra manera se difundirían y disiparían. Las sustancias, cuando se hallan en mayor concentración, pueden reaccionar más rápido y aumentar su eficiencia en la reproducción de polímeros y otros tipos de reacciones químicas. En sus experimentos, Oparin observó que cuando se mezclan con agua, algunos polímeros forman unas pequeñas gotitas de hasta 500 micras de diámetro, denominadas coacervados o micelas. Estas microesferas sirven para imaginar el comportamiento de gotitas similares que pudieron haberse producido. Actualmente, las teorías se dirigen a la búsqueda de moléculas que combinan en su estructura una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Estas moléculas en contacto con el agua forman vesículas membranosas, sacos llenos de líquido que crecen y se dividen. Por favor, Emily, continúa. ¿Cómo se originó la capacidad de reproducción? Este punto es aún confuso. Si las vesículas contuvieran algunas moléculas con capacidad informativa, estaríamos ante el precursor de una célula. La capacidad reproductiva debió desarrollarse paralelamente a la capacidad de sintetizar sustancias y la de obtener energía para la construcción de las propias estructuras. El flujo de información genética tal como funciona hoy día es el paso de ADN o ARN y de este a proteínas. Y aunque se necesitan ADN para producir proteínas, también necesitamos para transcribir, traducir, replicar, etcétera. Por tanto, ¿qué, qué macromolécula fue primero, las proteínas o el ADN? Según según diversas hipótesis, el ARN surgió antes que el ADN y las proteínas en las primeras etapas de la evolución. El ARN contrataría la producción de proteínas y el ADN sería posterior. Así se intenta aplicar de qué modo se obtuvieron las que se consideran las primeras células, seres similares o las células
carlotas, procariotas. Sin embargo, estas teorías son respuestas principales, provisionales, con toda la seguridad. El desarrollo de nuevas líneas de investigación puede modificar cualquiera de los planteamientos anteriores y posiblemente nos acerquemos cada vez más al conocimiento del origen de la vida. Ok, gracias, Emily. Ruby, ¿alguna pregunta con respecto a lo leído por Emily? No, profe. Ok, Daita, Daita, ¿alguna consulta con respecto a lo leído? No, profe. No, listo. ¿Todos pudieron entender lo que es la teoría de la evolución química? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, Daita, dime, ¿qué es la evolución química? La evolución química. Sí, la teoría de la evolución química. ¿En qué consiste en tus palabras? Que es algo que pudo desarrollarse en la Tierra y que se puede realizar experimentos. Ok, pero más implícitamente, ¿qué tuvo que intervenir para que se pueda crear la teoría de la evolución química? ¿Cómo llegaron a esta teoría? Que después de un experimento pudo surgir la teoría de la evolución química. Ok, Ruby, dime, ¿qué entendiste de la teoría de la evolución química? Entendí que esta teoría nació, por así decirlo, o sea, por la sopa primordial, que es el océano, por así decirlo, y um, que gracias a la sopa primordial y a la, ¿cómo se dice? A a la atmósfera, que tenía como, o sea, no tenía oxígeno, tenía muy poco oxígeno y tenía altas temperaturas y grandes cantidades de descargas eléctricas en forma de rayos. Y gracias a eso se creaban diferentes moléculas y células. Ok, correcto, Ruby. El texto nos indica que en la teoría de la evolución química, para que esta teoría sea plausible, tiene que haber un caldo de cultivo que en ese tiempo, estamos hablando del inicio de la Tierra, era el océano, que cubría la mayor superficie terrestre. Sobre ello actuaron lo que es el ecosistema, ¿no? Lo que son los rayos, el oxígeno, que era muy poco, las altas temperaturas, que influenciaron en la evolución de los organismos inorgánicos, transformándose en organismos orgánicos. Emily, dime qué pudiste entender de la teoría de la evolución química. Emily, A ver, yo voy a entender sobre descubrimientos meteoríticos, así dice. ok, dime qué elemento principal indica esta teoría que tuvo que existir para que se pueda generar organismos orgánicos. Por
porque parecieron algunas actividades moléticas orgánicas, estaban formadas Ok, con energía así. ¿en dónde se originan estos organismos inorgánicos que luego pasan a ser orgánicos? ¿En qué lugar? Sobre las energías que se liberan sobre las tierras. No, ¿en qué lugar se forman estos organismos? En la sopa primordial, profe. Ok, recuerden que el texto nos indica que estos organismos se originan en el caldo primordial que hace referencia al océano. ¿Ya? Sobre el océano interactuaron varios elementos, que son lo que es la temperatura, los rayos y el poco oxígeno que existía en ese tiempo, lo que obligó a una evolución a estos organismos inorgánicos a ser organismos orgánicos, pues. ¿No tienen alguna duda con respecto al tema de la clase? No, profe. ¿Sí pudieron entender todo? Ujú. Sí, Emily, ¿sí profe. pudiste entender? Emily, Sí, ok, Daita, ¿sí pudiste entender todo? Sí, profe. Ok, entonces vamos a explicar lo que es la tarea. Tenemos la actividad en clase que nos dice la primera, responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿qué condiciones había en la Tierra hace 3.500 años, según Oparin y Haldane? ¿Qué es el caldo primordial y cómo se cree que ayudó a formar las primeras moléculas orgánicas? ¿Y qué hizo Stanley Miller en su experimento y qué descubrió? ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad en clase? No, profe. Daita, ¿alguna pregunta con respecto a la actividad en clase? No, profe. Emily, una consulta. sí, dígame. ¿Las preguntas hay que responderlas por ahí o hay que hacerlas en el cuaderno? Si deseas, puedes responderla en tu cuaderno, tomarle una foto y subirla a la plataforma o puedes desarrollarlas en Word. Colocas la pregunta, resuelves la pregunta y luego subes el archivo transformado en PDF. Ah, ya, ya, listo. Profe, también una pregunta. Uno también por aquí, o sea, por computadora, uno coge, copia, o sea, copia todas las preguntas, las pasa así mismo en Word y las puede responder. Claro, mira, por ejemplo, déjame pausar la grabación. Ok, me indican que no tienen ninguna consulta con respecto a la actividad en clase, ¿no? Sí, profe. No, Listo. Emily, ¿no tienes alguna consulta con respecto a la actividad en clase? No, por Ya, entonces pasamos a la actividad para su casa, que es responder dos interrogantes. Una es explicar por qué algunos científicos no estaban totalmente de acuerdo con el experimento de Miller y qué significa que una célula pueda autorreplicarse y por qué es importante en el origen de la vida. ¿Alguna consulta con respecto a esta actividad? no, No. profe. No, ninguna. Ruby, ¿no Ujú. tiene ninguna consulta? No, profe. Emily, No. listo. Entonces, ya habiéndoles explicado lo que es la clase y la tarea, podemos dar por concluida la clase. Ha sido un gusto, alumnas. Igualmente, profe. Gracias, nos vemos en la próxima clase.